Bueno, entonces sí ves la diapositiva, ¿verdad? Sí. Bueno, esta presentación me interesaba hacerla. Ustedes tuvieron desde luego ya una primera semana de inmersión en diferentes escuelas. Vi tu reporte de visitas me pareció muy interesante, también de los demás, y yo creo que han percibido muchas cosas, ¿no? Digan, así, yo ya leí tu reporte, pero de alguna manera sí me gustaría que en la grabación compartieras un poco sobre qué cosas te parecieron más interesantes de tu incursión en, en, este, en la escuela. Bueno, la primerita, fue una gran experiencia, ¿verdad? Encontrarse con el ambiente nuevamente educativo de más pequeños que uno. Como que Ajá. recuerdan uno mucho esa etapa. Bueno, lo que me llamó a mí mucho la atención, en cuanto a los que compartieron los directores y los maestros, es la parte administrativa, ¿verdad? Yo ya había escuchado que se tardan mucho en eso, que es mucho el tiempo que le invierten, pero sinceramente creo, no sé hasta qué punto eso sea bueno para la educación o hasta qué punto permita ejercer o permita ejecutar una buena labor educativa como a los docentes. Me gustó mucho o me pareció interesante ver nuevamente la relación que se entabla entre maestro y alumno, que Ujú. obviamente cuenta mucho la personalidad del profesor para poderse relacionar con ellos. Algo que me llamó la atención fue la parte de preescolar. Bueno, llevan el método normal, pero quieren ellos como que tomar aspectos del método Montessori. Ujú. Entonces yo poder estar ahí viendo los espacios, los lugares, y ahora leyendo un poquito la lectura, el recurso que nos mandó, pues ciertamente tiene que ser un espacio donde los chicos puedan interactuar con cosas cotidianas, donde se puedan sentir libres, donde puedan experimentar el conocimiento de una manera diferente. Y en este preescolar al que asistí, pues como están en ese, no sé si quieran dar el paso, algo así lo entendía la Ajá. directora, como que quieren tomar aspectos de este método para poderlo llevar a cabo en el preescolar. Pues me pareció interesante porque en realidad ahí ve uno, porque me quedé todo un día ahí con ellos, va viendo uno los Excelente, chicos, ¿mande? excelente. Sí, va viendo uno los chicos, cómo se desarrollan, cómo toman el material, cómo se van, no sé, teniendo esa experiencia de aprendizaje. Sobre todo utilizaban mucho el juego también. Fue algo que me llamó la atención, ¿verdad? El juego como una experiencia de aprendizaje. Bien. ¿Alguna otra cosa que quieras destacar de tu exploración? ¿Alguna que, perdón? ¿Alguna otra cosa que quieras destacar de tu exploración? No, pues creo que en lo general, bueno, también algo muy notorio porque visité dos secundarias, una de este mismo instituto y una pública que Ajá. está cerca de mi casa. Pues sí, tiene mucho que ver este aspecto, no sé si se le llame socioeconómico, ¿verdad? Porque uno era Ujú. en un instituto privado y el otro era público. La forma en cómo los chicos pues se van desarrollando, cómo los chicos se van vinculando con sus maestros, con sus mismos compañeros, porque en realidad sí se me hizo a mí muy diferente. Acá en el instituto privado, en María Montessori, pues sí estaba un poquito la disciplina, pero yo veía a los chicos pues más ordenaditos, que más educados, por así decirlo, que Ajá. tal vez la expresión esté mal. Mientras acá en la escuela pública, pues se le recalcaba mucho la disciplina, el director es muy disciplinario, pero pues los chicos siguen viviendo esa parte de la adolescencia a flor de piel. Claro, claro. Muy bien. Pues son toda una serie de aspectos, fíjate que vas mencionando cómo son los maestros, cómo es la política de un director hacia la disciplina, cómo están los alumnos, el espacio, en fin, muchas cosas, ¿no? Y bueno, vamos a volver a la pantalla completa de acá de la presentación y tú vas a ver, espérame un segundito. um, bueno, creo que así vas a ver la presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, bueno, el tema con los modelos educativos es muy interesante. Yo quisiera sugerirte o sugerirles una especie de analogía. Imagínense que de pronto eres dueño de una escuela muy exitosa, ¿sí?
y quieren otras personas como replicar esta escuela en otro lugar de la ciudad o en otro lugar del país. Y te dicen, bueno, ¿cómo es que la tengo que hacer? Ayúdame a hacer una escuela como la tuya. ¿Qué es lo que tú tendrías que compartirles para lograr estos resultados? Habría quien pensaría que básicamente habría que reproducir la filosofía educativa, o quizás básicamente podrían reproducir el programa de estudios. ¿Sí me explicó? Pero Sí. desde un concepto más amplio, tendríamos que ver que un modelo educativo es como tridimensional o cuatridimensional, en donde no es solamente la parte propiamente pedagógica, sino otros aspectos que permiten realmente explicar cómo es un modelo integral y cómo funciona. Digamos que es como una visión de la escuela como un ecosistema. Entonces, sí está desde luego, y aquí tú lo puedes ver, está el ámbito pedagógico, que es finalmente la razón de ser de la escuela, ¿no? Que es, tiene su misión y tiene una aspiración sobre qué espera, qué tipo de alumnos quiere formar, ¿no? Qué tipo de formación quiere darles. Todo eso tiene que ver con el ámbito pedagógico, pero junto con este ámbito pedagógico también hay un ámbito normativo institucional, un ámbito que tiene que ver con lo organizacional administrativo y un ámbito que tiene que ver con lo comunitario. Toda escuela tiene esas dimensiones, por lo menos. A mí me gustaría que cuando pensaran en el modelo educativo pensaran en esa integralidad, en que la escuela es lo que es, por cómo son cada uno de esos aspectos y cómo se relacionan entre sí, y sobre todo qué tan congruentes son un aspecto con el otro aspecto. Entonces, mira, vamos a ver un poquito más de cerca y vas a tener que dentro del ámbito pedagógico, puedes tú pensar tanto en los fundamentos filosófico-pedagógicos, como en los fines educativos, en los perfiles de egreso, qué rol se le da al docente, cuál es su función dentro de la escuela y dentro del aula, cuál es el rol del alumno, qué se espera que haga y que no haga, cuáles serían como las estrategias para enseñar, para aprender, si se usa, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo, o se utiliza, por ejemplo, la metodología de proyectos, o se utiliza, o sea, hay diferentes metodologías. No sé si más o menos tengas una familiaridad con este tema, ¿no? Sí, De, sí, sí. de lo pedagógico. Y bueno, también está el otro ámbito, que sería el ámbito comunitario. Es decir, para que un modelo educativo también funcione, también tiene que pensar cómo quiere que trabaje la comunidad. Y cuando hablamos de la comunidad, hablamos de el docente, pero también del alumno. También son parte de la comunidad los directores y lo que hacen y lo que no hacen. También son parte de la comunidad los padres de familia y lo que se espera que hagan y que no hagan y lo que finalmente hacen. Y también toda la parte del personal de mantenimiento, el administrativo, inclusive lo que es la relación de la escuela con la comunidad inmediata. Si se relaciona, si le interesa establecer una relación con su colonia o no le interesa, o con un ámbito social más ampliado, si funciona como una isla en la ciudad o realmente es una escuela que se preocupa por crear vínculos con otras instituciones, con otros sectores sociales, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ver todo esto con el ámbito de la comunidad y que incluye cosas como la forma en que se busca o no se busca que haya una armonía y una integración entre todos estos actores, que haya una buena comunicación, una buena atmósfera, ¿no? Que se respire una buena atmósfera y, como te decía, cómo se relaciona con la comunidad. Entonces, ver a la escuela en su ámbito comunitario. No sé si tengas alguna duda sobre esto. No, no, no. Pero también esto tiene que ver con el modelo educativo, ¿sí? Tú puedes encontrar, por ejemplo, una escuela que puede tener un ámbito, un proyecto educativo muy ambicioso, muy afectuoso, muy personalizado, y que sin embargo, cuando ya quitamos la lupa de lo que es el aula y miramos cómo es la convivencia en la sala de maestros, cómo es la convivencia en las juntas de directivos, en los patios, te puedes dar cuenta que a lo mejor hay un clima muy tenso y unas formas de decidir muy autoritarias, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también te puedes ver el otro ámbito, que sería el administrativo. ¿Cómo se organiza la escuela para poder cumplir con su misión?
¿Qué organigrama ha decidido implementar? Es un organigrama con pocos elementos, es un organigrama muy horizontal, es muy vertical. Si tiene nada más, digamos que puestos con una persona, que serían los órganos de gobierno unipersonal, o también se ha preocupado de crear cuerpos colegiados, consejos técnicos, consejos de directivos, academias, donde se pueda trabajar de otras maneras más participativas. También tiene que ver con la infraestructura que tiene la escuela o que no tiene. Si tiene una cancha, si no la tiene, si está techada, si tiene salones con bancas de paletas, si tiene más bien mesas hectagonales, si tiene tecnología o no la tiene, si tiene laboratorio, si los pasillos están oscuros, si la escuela cuenta con suficientes botes de basuras. ¿Sí me explicó? Ujú. Entonces, todo eso tiene que ver también con el proyecto que tú tienes de escuela. Todo eso habla de realmente el modelo que tienes en la cabeza de lo que debe ser la escuela que tú quieres tener, ¿no? Y desde luego, también está el último tema que tiene que ver con las políticas generales de la escuela, la normatividad, las relaciones con las autoridades oficiales, las políticas de vinculación que pueda tener, por ejemplo, con la Federación de Escuelas Particulares o no, con ONGs, con universidades para que den prestaciones de servicio, etcétera, ¿no? Y sobre todo aquí me gustaría que notaras que también las escuelas pueden no tener planes deliberados sobre cómo lograr que la escuela siga en permanente evolución. Entonces, pueden estar, digamos, nada más viviendo al día, cumpliendo con sus programas muy específicos, pero no hacer una reflexión sistemática sobre qué está pasando, cómo lo están haciendo, qué les funciona, qué no les funciona, hacer una planeación que se llama estratégica, donde ellos toman en cuenta todo esto y hacen planes como estratégicos a corto, mediano y largo plazo, y a partir de ahí hacen planes operativos con cronogramas, en una situación en donde pueden decidir en forma colectiva, donde pueden consejos, donde toman en cuenta unas voces y no otras, o las toman en cuenta todos a través de encuestas, etcétera. Entonces, todo este conjunto, o sea, digamos que la misión de la escuela, sus finalidades, su currículum, sus programas de estudio, que bueno, más o menos es eso, sus formas de enseñar, sus técnicas, pero también su forma de convivir en forma armónica o no, qué tanto integran o no a los diferentes actores, cómo se relacionan con la comunidad, la infraestructura que tienen, las formas en que toman las decisiones, las políticas de recursos humanos para contratación del personal o para los despidos, y todo el ámbito de cómo se relacionan con los demás y cómo se organizan o no para aprender a aprender como organizaciones, todo eso forma parte del modelo. Entonces, si tú quieres hacer un modelo congruente, integral, tendrías que hacer todo esto, porque finalmente tú puedes tener grandes ideales educativos, pero si no tienes la infraestructura, los recursos, las aulas, el mobiliario, el equipo para hacerlo, pues va a ser muy difícil que lo aterrices, que lo vuelvas operativo. De igual forma, si te falta lo demás, si no logras convencer a la comunidad educativa del proyecto, si no los escuchas, o si realmente no te preocupas por una mejora continua, pues todo eso habla de que tienes un modelo educativo que puede ser fallido, que puede no aterrizar, puede quedarse en ideales y en modelos, pero que no está organizado para realmente hacer que las cosas ocurran como el modelo lo pide. Entonces, esa es la visión que me gustaría que tuvieran como modelo, un modelo integral, en donde un modelo educativo incluye lo normativo, digamos, institucional, lo pedagógico, lo comunitario y el ámbito organizacional administrativo. No sé si sobre eso tengas duda. No, 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 me ha quedado todo muy, muy claro y creo que he logrado eso, la visión integral, ¿verdad? ¿Qué requiere una mejor escuela? Pues un modelo que atienda estas cuatro dimensiones de una manera particular. De una forma especial, de acuerdo al modelo, digamos, de acuerdo a la concepción que se tiene y que haya congruencia entre las partes, ¿no? Entonces, si tú quieres una escuela tradicional porque estás convencido de ello y crees que es importante ofrecerle a la sociedad una escuela militarizada en donde realmente puedan asistir alumnos que tengan una disciplina muy férrea y cultiven ciertas cosas, pues tendrías que crear un ecosistema congruente con eso. Y si tú quieres tener una escuela muy lúdica, muy libre, donde los alumnos puedan decidir cosas, entonces tendrías que tener una escuela congruente con eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea de esto. Y también comentarles que dentro del ámbito pedagógico que está aquí arriba, también tú puedes mapearlo o dividirlo de otra forma. Por ejemplo, tú puedes tener lo que es propiamente dentro del ámbito pedagógico, lo que se le llama en forma más restringida,
modelo educativo en la literatura. O sea, yo les estoy proponiendo una concepción más amplia de modelo educativo que incluye la integralidad, pero en gran parte de la literatura, cuando hablan de modelo educativo, se refieren como a la visión pedagógica, a los fundamentos filosóficos pedagógicos. Por ejemplo, los fundamentos pedagógicos tienen que ver mucho con las teorías y que tú puedes decir, bueno, ¿cómo aprende el ser humano? ¿Cómo aprenden los alumnos? Y tú puedes decir que los alumnos aprenden repitiendo y memorizando información, y ahí tienes un modelo más tradicional. O tú puedes decir que los alumnos aprenden con premios y castigos, y ahí tienes un modelo más conductista. O tú puedes decir que los alumnos aprenden construyendo su propio aprendizaje, ahí tienes un modelo constructivista. O puedes decir que los alumnos aprenden sí construyendo, pero a partir de proyectos y a partir de actividades concretas, de una forma muy activa. Tienes una escuela tal vez por competencias, una escuela con un modelo activo, ¿sí? Entonces sería como los fundamentos del tipo de hombre que tú crees de la concepción antropológica, del tipo de hombre que quieres formar, de cómo aprende, etcétera. Luego tendrías ya la parte del modelo pedagógico, como una cosa un poco más concreta. Bueno, ya tenemos una filosofía, vamos de acuerdo, pero ya en esta escuela, ¿cuáles son tus fines educativos? ¿Qué perfil de egreso quieres? ¿Qué rol le das al docente? Si va a ser más activo, más pasivo, más asesor o más expositor. ¿Qué rol quieres del alumno? Si quieres un alumno participativo, un alumno pasivo, un alumno que trabaje en forma muy individual, un alumno que trabaje en forma más colaborativa. Si tú crees que quieres una educación personalizada donde cada alumno pueda decidir al principio de cada día sobre qué quiere trabajar y cada quien trabaja en forma diferente y en contenidos diferentes incluso, todo eso tiene que ver con el modelo pedagógico. Y ya la otra cuestión sería el modelo curricular. Tú ya tienes qué tipo de programa tienes. Estamos acostumbrados a los programas de estudio donde cada semestre o cada año escolar, según preescolar, primaria, universidad, tiene una serie de materias que se van cursando más o menos en forma secuenciada, pero no es el único. Hay modelos que giran en torno no a las materias, sino en torno a problemas. Vamos, hay diferentes tipos de modelos curriculares. Algunos donde lo que está al centro, digo, son los problemas o son proyectos específicos o proyectos de investigación, o hay modelos en donde, por ejemplo, toda la escuela es un laboratorio de cocina y todo se aprende a través del laboratorio. Puede ser, no sé, una fábrica o una escuela, por ejemplo, preparatoria, en donde todo gira en torno a un taller mecánico muy grande y ahí aprenden física, ahí aprenden matemáticas, ahí aprenden a relacionarse. Entonces, bueno, eso sería como más el modelo pedagógico, pero a lo que voy es que si tú tienes un modelo así, a la hora que tú haces su plan de estudios va a verse diferente, porque va a tener una lógica diferente. Entonces, de esa forma tú puedes mapear digamos que el ámbito pedagógico, lo que sería el modelo pedagógico dividido en lo educativo, lo pedagógico, el ámbito pedagógico, perdón, como dimensión dividida en lo educativo, lo pedagógico y lo curricular. No sé si tuvieras alguna pregunta sobre esto. No, profe, queda claro. Y bueno, en la última diapositiva que quería compartirles, porque bueno, mi intención era que hubiera mucho diálogo y hablaran mucho de sus experiencias, pero igual está el foro, es que si tú piensas en cada aspecto en una escuela en concreto, tú puedes ver, por ejemplo, dentro del ámbito pedagógico o comunitario o organizacional o normativo, cuáles son las fortalezas de esa escuela, en dónde están sus fortalezas, en dónde están sus debilidades, en dónde están sus oportunidades de crecimiento y qué cosas del exterior pueden representar una amenaza. Entonces aquí finalmente la invitación de todo esto es que tú pienses, a ver, voy a regresar voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a volver a la presentación. ¿Me ves? Sí. Bueno, entonces aquí la idea es que esta experiencia, esta visita, la analices nuevamente y trates de ir distinguiendo qué corresponde a lo pedagógico, qué corresponde a lo comunitario, qué corresponde al organizacional, administrativo, infraestructura, equipamiento, organigrama, formación de equipos de trabajo, etcétera, qué corresponde a las políticas institucionales, y una vez identificándolas, tú puedas ver, bueno, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué te parecen fortalezas, qué te parecen debilidades, si hay congruencia en el modelo entre todas las partes o no hay congruencia en el modelo entre todas las partes, ¿no? Yo te puedo hablar de modelos en donde, por ejemplo, se quiere que haya un esquema como muy participativo, muy horizontal, en donde, por ejemplo,
a lo mejor la gente va vestida de manera muy informal, hasta si tú quieres medio hippie, y es casi como una presentarse a la escuela, y donde alguien que vaya demasiado formal se vería raro. Una escuela a lo mejor en donde quizás la forma de decidir sea a través continuamente de asambleas, y en donde el peso de los directores es mucho menor, o puedes encontrarte con escuelas completamente lo opuesto, ¿no? Entonces, ese es el análisis que me gustaría que hicieran, que tuvieran esto en mente cuando hablamos de modelo educativo, de este modelo como de la escuela o del modelo como un ecosistema, que aprendan a ver las diferentes partes, a hacer crítica de las diferentes partes, a reconocer las fortalezas y a checar mucho qué tanta congruencia hay entre todo esto. Esa sería mi invitación. ¿Tú podrías ponerme, a manera de ejemplo, una cosa de cada ámbito que hayas visto en la escuela? ¿Ahorita? Como para comenzar. Por ejemplo, de lo pedagógico. Ajá. ¿Pudiste ver algo relacionado a qué se espera del alumno? ¿Cuál es el rol del profesor? Pues, tomando en cuenta que fueron varias las escuelas que Un ejemplo visité, cualquiera, un ejemplo cualquiera. bueno, en el de preescolar yo creo que me parece importante. Ahí el rol del profesor, el que se pretende, ¿verdad? Que no está todavía, como lo mencionaba, pero es más como de acompañamiento, más de asesoramiento, no tanto ejercer o estar como los que acostumbramos, de que el maestro el que enseña y el alumno solamente como receptor. Bueno, ese es un muy buen ejemplo que recae dentro del ámbito pedagógico, ¿estás de acuerdo? Ujú. Esto no pertenece al ámbito político ni al ámbito administrativo, es del ámbito pedagógico. ¿Estamos de acuerdo en ello? Sí, Y cuando hablas dentro del ámbito pedagógico, no me estás hablando de la filosofía ni de las bases científicas de la escuela pedagógicas, estás hablando de la parte que tiene que ver con lo pedagógico, y específicamente de un punto que es el rol del maestro y el rol del alumno. ¿Sí? ajá. Ahora ponme un ejemplo de algo que tú ya has visto que tenga que ver con lo administrativo organizacional. Pues podría, no sé, la manera en cómo trabajan los maestros en estos consejos técnicos que tienen al Ajá, fin de mes, que pues también tiene su modalidad, que a veces es entre la escuela, donde se analiza la ruta de mejora, exacto. y a veces hay trabajo entre escuelas, o entre pares. Muy bien, muy bien. Ahora ponme un ejemplo que tenga que ver con lo normativo institucional. Y acabas de mencionar algo ahí, ¿eh? Algo de, ¿qué, perdón? Lo normativo institucional. Pues no sé si ahí pueda entrar la manera en cómo los profesores se deben de presentar, también cómo se vinculan o cómo se relacionan entre ellos. No sé, Mira, ya medio me confundí, no sé si ese ejemplo está bien. mira, el ejemplo, por ejemplo, de la política que a veces se reducen reglamentos de cómo se presentarse a la escuela, sí es un buen ejemplo. Pero acabas de Ujú. mencionar otra cosa, las rutas de mejora. Las Ajá, rutas de mejora pertenecen a el tipo de estrategias que sigue la escuela para mejorar. exacto. Ujú. En ese sentido, eh, tú puedes decir que es parte de la planeación estratégica de la escuela y tiene que ver con las políticas institucionales y sus formas de buscar una mejora permanente, ¿sí? Ahora, Ok. en esa escuela en particular lo hacen, bueno, porque así lo dicta la SEP también, de una forma participativa en consejos técnicos, pero podría no ser así. Podría haber un director con mucho poder que él, con mucha visión o sin visión, decide qué es lo que hay que hacer para fortalecer la escuela, Ujú. ¿sí? Antes de que se pusieran de moda, que digo, no es una conciencia de que era importante que todos participaran en el diagnóstico de la escuela, de cómo van las cosas y qué se requiere, pues a lo mejor un dueño de escuela privada lo decidía todo y decía qué es lo que había que hacer, y a lo mejor le iba bien, pero posiblemente el grado de asimilación o de su equipo de trabajo que sintiera eso como propio no era tanto, pero se valía antes, ¿sí? Y ahora ya es diferente. Ujú. Entonces, ese es un ejemplo muy bueno. Y ahora háblame un poquito de la parte de lo comunitario. Un ejemplo. Mm. Ahí es donde entra la relación, ¿verdad?, de toda la comunidad Ajá. educativa. El ambiente de la comunidad, la Maestro. atmósfera que se respira, el clima, la comunicación. Ajá, ponme un ejemplo. No, pues yo lo vi, ay, ¿cómo
cómo explicarle yo, cómo decirle. El ambiente que percibí fue positivo, fue bueno, todos colaboran, participan, se comparten trabajos, se comparten experiencias. Los alumnos, los pequeños, pues son muy atendidos por sus maestros. Entre maestros también el ambiente era bueno. La directora del preescolar, pues siempre también al pendiente de lo que sus maestros ocupen, o bueno, al menos ese día que asistí. No sé si por ahí vaya esa parte. Claro, claro. Mira, por ejemplo, yo hace no mucho trabajaba en una escuela en donde formaba parte de una empresa y Ujú. aplicaban encuestas para ver el clima, ¿no? ¿Qué tal que el personal en general, desde el intendente hasta el director, qué tan a gusto se sentían, qué tan cuidados se sentían, cómo se sentían con respecto a las prestaciones, con los sistemas de promoción? Y bueno, en esa escuela particular, que era parte de un corporativo, pues en general había una mayor, digamos, un cierto bienestar, ¿no? Y forma parte del clima Ajá, de una escuela, y obviamente si los maestros están a disgusto, lo proyectan a las aulas, ¿no? Si hay mucho problema ajá. con los padres, mucho descontento, se proyecta, puede haber inclusive descenso de matrícula, la cual afecta a todas las demás áreas. Si la escuela tiene demasiadas carencias de material didáctico, de equipos, eso también afecta el aprendizaje. Y si la escuela Sí. no tiene un proyecto claro y hace lo que cada quien puede y cada quien jala para su lado y cada quien tiene una idea diferente de lo que debe ser la educación, también es un caos. Entonces, bueno, está el tema de ver al modelo educativo en su integralidad, analizar los modelos que ustedes ya conocieron bajo esa óptica, hacer sus lecturas bajo esa óptica y también pensar que a lo mejor el día de mañana ustedes pueden pensar en hacer sus propios modelos educativos, inclusive, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, si ustedes ven su práctica como catequistas, para los que lo sean, como parte de un modelo educativo, van a empezar a preguntarse sobre cuál es mi concepción de aprendizaje, qué tipo de programa estoy siguiendo, qué rol pretendo tener en el grupo, qué equipamiento tengo, las instalaciones son las adecuadas, establezco un clima de confianza hacia afuera con el padre, con el párroco, con los padres de familia, con los, no sé, con todas las personas que puedan estar alrededor, ¿no? Con la gente administrativa de la iglesia, y qué tipo de políticas se establecen y qué tanto estoy preocupado por la mejora continua como equipo de trabajo, si me veo como solo, aislado, o realmente me integro a un equipo mayor, si trabajo en forma individualista, colaborativa, ¿sí? Entonces, inclusive un proyecto de educación informal puede verse así. Bueno, pues mira, básicamente es lo que yo quería compartirles y bueno, espero que les sea de utilidad, es un ingrediente importante. Se va a quedar esta sesión grabada un tiempo para que la puedan ver y además voy a subir esas diapositivas que te acabo de mostrar. Ok. Profesor, en cuanto a la tarea, pues no sé si Ujú. ya pueda preguntar. Sí, claro, adelante. Como que no me quedó un poquito clara, bueno, ahorita con lo que nos comparte ya y con lo que viene en la indicación, o sea, como que siento las indicaciones bien, pero como que al que no le el que no le entran es a mí. No, Eh, pues, a ver, los dime. conceptos o los aspectos que vamos a sacar y que van a ser plasmados en esta tabla van a salir de las lecturas de los recursos que nos mandó. ¿Sí es así o es el reporte que hicimos? Ahí como que no. No, sí, el reporte es otra situación. Mira, Ajá. aquí vamos a la actividad que te plantean. Este, Dice, el objetivo es introducir a los conceptos básicos de un modelo educativo, identificar algunos rasgos esenciales, ¿no? Ujú. Indicaciones. A partir de las lecturas que proporcionan, que son las lecturas que yo les puse ahí, de la parte de Montessori, Ajá. lo tradicional, hace una comparación de los modelos tradicional alternativo y, y aplica estos conceptos para analizar las escuelas que visitaste, ¿no? ¿Cuáles son las lecturas? La de una mirada a la pedagogía tradicional y humanista y la Ajá. tabla bueno, y la de María Montessori, ¿no? Y aparte lo Ajá. proporcionó también la tabla. Si vamos a la tabla, tú puedes ver que la tabla tiene, espérame, me equivoqué aquí. Aquí está. La tabla, bueno, tiene la introducción que dice, vuelve sobre tus lecturas y trata de identificar para cada modelo qué aspectos se relacionan con el ámbito pedagógico. Todo lo tiene que ver con su misión, visión, fundamentos, ¿verdad?
¿Qué aspectos nos hablan de la forma en que debe organizar, en que está organizada la institución? Y la otra, ¿no? La parte comunitaria. ¿Y ves estas 4 partes? Posteriormente, en la última columna retoma tus hallazgos. Entonces tú tienes aquí, por ejemplo, de tu escuela tradicional que visitaste, ¿qué encontraste que pertenezca al ámbito pedagógico? Ok. ¿Qué pertenece al ámbito organizacional y qué a lo comunitario? Y ve qué de las escuelas o cuáles de las escuelas se parece a esto y por qué. Aquí vas a poner semejanzas y diferencias. ¿En qué se parece y en qué no se parece? Y a veces las escuelas tienen una mezcla de aspectos tradicionales y aspectos más alternativos. Pero aquí estaría. Lo primero es de las lecturas. ¿Sí? Lo primero, ¿qué es cada uno de los aspectos? Por ejemplo, la lectura de lo tradicional y lo alternativo de Montessori, de cada uno de los aspectos. Y luego haces la comparación con las escuelas que tú visitaste. A ver, vuelvo a preguntar a ver si ahora se me quedó clara. Por decir, en descripción del ámbito pedagógico, organizacional, comunitario, viene también la de escuela tradicional, escuela moderna y escuela alternativa. Que son las Entonces, 3 escuelas que les pedí que visitaran, ¿no? exacto. En cada descripción del ámbito hoy vamos a poner lo que encontramos en la escuela tradicional, lo que encontramos en la escuela moderna y en la alternativa. ¿Voy bien? Sí. Ok. Y en semejanzas y diferencias con las escuelas que visitaste, por decir ahí voy a hacer en la escuela tradicional, voy a poner las semejanzas y diferencias que encontré con la escuela moderna y la escuela alternativa. ¿Así es? Sí, mira, fíjate que la parte número 1 es volver sobre las lecturas. Ajá. En tus lecturas se dicen cosas sobre los modelos, ¿no? Ajá. Cosas sobre el modelo tradicional, cosas sobre el modelo humanista y cosas sobre el modelo Montessori. Ajá. Pero ahí no está organizado como, esto es lo pedagógico, esto es lo comunitario, esto es lo administrativo, ¿no? Ajá. Cada lectura lo presenta como quiere, presenta los diferentes modelos. Pero en este primer momento, o sea, en esas primeras 3 columnas, tú vas a tratar de identificar cómo se da, por ejemplo, cuando te está hablando la lectura sobre el modelo tradicional, porque recuerdas que hay una lectura que habla del modelo tradicional, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué de lo que dice la lectura de este modelo corresponde a lo pedagógico? Ah, ¿Qué de más lo bien. que dice la lectura de este modelo pertenece a lo organizacional y qué a lo comunitario? Y luego aquí en la última columna te vas a ver de las escuelas que visitaste, qué rasgos pueden ser parecidos a esto y qué puede ser lo diferente. Ok. Entonces es más bien, sí, es más bien es sacar de la lectura qué debe de tener cada ámbito, refiriéndose a escuela tradicional, alternativa y sí, ya entendí. O sea, las lecturas te presentan 3 modelos, el Así es. tradicional, el humanista y el alternativo. Ujú. Entonces tú tienes que poder identificar de esa descripción que se hace de cada modelo, qué corresponde a cada uno de los ámbitos, Y es lo que se pone en la tabla. en las 3 primeras columnas. Es Ok. sobre las lecturas. Y al Y la final, última columna ya es relacionarlo con tu visita. ok. Muy bien. Sí, como que ahí andaba súper perdido, por eso ni siquiera la había comenzado, solamente leí, pero sí dije, bueno, porque también como que me estaba costando mucho sacar los aspectos de las lecturas, sobre todo de la tradicional y de la moderna, poderlos describir así, o con esta visión de ámbito pedagógico, organizacional y comunitario. Pero bueno, ya ahorita con la explicación que nos acaba de ofrecer, ¿verdad? Voy a volver a releer para entonces sí saberlo identificar. Y en las lecturas puede ser que haya aspectos que no te toquen. Ujú. A lo mejor no hay todo de todo, pero Ok, los que encuentren, pónganlos. ok, Y muy es que bien. sí, o sea, te digo, esta Ujú. propuesta de que veamos a la escuela como un ecosistema en donde todas las dimensiones son importantes, no siempre se toma en cuenta. Y a veces cuando queremos describir lo que es un modelo tradicional, nos centramos nada más en 3 o 4 cosas de lo pedagógico, pero no hablamos tanto de lo demás. Por ejemplo, en la escuela tradicional, la respuesta a cómo aprendemos puede ser memorizando y el alumno escuchando lo que el maestro tiene que decir. Eso sería desde lo Ujú. pedagógico.
pero hay como una especie de congruencia, porque entonces el salón, como los alumnos trabajan en forma individual escuchando al profesor, todos miran hacia el profesor. Las bancas están todas mirando hacia el profesor, Y ese ¿cierto? sería el ámbito pedagógico. Ujú. No, el cómo están colocadas las bancas Ajá. pertenecería ya a la forma de acomodo del mobiliario. Ah, Es decir, es una combinación, o sea, ¿qué tipo de mobiliario se tiene? Porque, ok. sí, son las dos cosas. Si tú compras sillas individuales con paleta que van, las vas a acomodar normalmente como en filas e hileras, ¿cierto? Ah, Porque ese mobiliario es el adecuado para ese tipo de modelo. Pero si tú quieres que los alumnos trabajen en equipos constantemente, las paletas no te van a servir. Tienes que comprar mesas. ujú. Y ahí se ve la parte de cómo el mobiliario tiene que ser congruente con el proyecto. Ok. Entonces sí, tienes razón en el sentido de que el acomodo de las bancas tiene que ver con lo pedagógico, ¿cierto? Ujú. Sí. Pero el tipo de bancas que compraste puede tener que ver, sí, con la infraestructura, en tanto que ese mobiliario o esa infraestructura tiene que ver con lo pedagógico. Por ejemplo, hay escuelas en donde tú te vas a encontrar que los salones son, digamos, de una construcción que conocí hace un tiempo de adobe, porque hay la idea de que el proyecto es ecológico. Ujú. Entonces tiene que haber una congruencia entre un proyecto ecológico y el tipo de aulas que se construyen. O tú puedes pensar, por ejemplo, que una escuela realmente es para vigilar la disciplina de los alumnos y construir una escuela en donde todas las aulas den a un patio y desde un punto desde la oficina del director todo se puede vigilar como si fuera una cárcel. Ahí está el diseño de arquitectónico de la escuela, tiene que ver con el concepto de educación que tú tengas. Y puede haber escuelas en esa idea que no hay que estar vigilando al alumno, hay que darle libertad, que caminen libremente y que estén a gusto, y puede ser que desde la oficina del director no veas más que árboles, y los alumnos, digamos que andan libremente por los jardines. ¿Sí me explicó? Profesor, y por decir en caso de, le digo, voy a volver a leer, pero en dado caso entonces de que en las lecturas no se toque algo en cuanto tal vez claro, nosotros mismos por, no sé, por instinto lo podemos sacar y plasmar, o Sí, sí tiene, ok, o tú puedes, y eso te lo voy a valorar muy positivamente, que digas, en la lectura no se menciona esto, pero yo creo que es así en este caso. ok, muy bien. Sí, esa como que ahí andaba mi gusanito de la duda. Ujú. No, claro que sí, no sé si tengas alguna otra duda, con mucho gusto lo vemos. No, y hasta el final entonces ya es desde la experiencia, ¿verdad? De la escuela, la última columna. Sí, porque yo, digamos, la idea es que visitaran también una escuela vieja, tradicional, bueno, lo más que se pareciera a Ajá. eso, y ahí tú ibas a ver ya en la práctica de lo que tú, gracias a la lectura, entendiste que es la escuela tradicional en lo pedagógico, en lo organizacional y en lo comunitario, tú ibas a decir, ah, pues sí, yo en el ejemplo de escuela tradicional que vi, efectivamente vi esto, o vi esto, pero no todo, Ok. ya en la práctica, en un ejemplo de una escuela. Ujú. Entonces, si haces este análisis, vas a entender un poquito más lo que viste en las escuelas. Ok. Y Sí, puede ser muy que veas una mezcla de rasgos. bien. Ok. Por ejemplo, tú puedes encontrar que una escuela tiene una construcción vieja y todo ese Ujú. edificio, sus aulas y su mobiliario están hechos para trabajar de manera tradicional, pero ya no quieren trabajar así y compraron mesas diferentes y trataron de poner el patio bien bonito y hacerlo más amigable y es ya como una especie de híbrido, pero porque ya cambió la idea de educación y quieren adaptarla. Exacto. Sí, sí, sí. Ok, ya entendí esa parte. También en cuanto a la puntuación de las tareas, ahí mismo aparece, ¿verdad? La calificación que se nos pone sobre o la puntuación de la tarea. Cuando yo califico ahí yo reviso las tareas y pongo una calificación numérica y Ujú, y pongo un comentario. ujú. En general, esa tarea tiene un valor del 15%. Ok. ¿Por qué es tu duda, perdón?
Sí, no, por eso, porque no, yo decía, "Ay, ¿de dónde salió el 15?" ¿De dónde qué? Pensé que se calificaba sobre el 10. Yo decía, ¿de dónde salió el 15? Ah, Pero ya, ya. bueno, si lo califica sobre el 10%. Ajá. Sí, 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 sí. Y si yo califico sobre 10, Ok, pero se hace una conversión por los pesos específicos. ok. Muy bien, profe. Esa era mi otra duda. Sí, no, no te preocupes. ¿Alguna otra cosa, Luis Mauricio? No, por el momento, eso es todo. Y bueno, cualquier cosa estoy a tus órdenes, me puedes escribir a través de la misma plataforma, en el foro de dudas, un mensaje personal, como gustes, aquí estoy. Ok. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, muy bien. Que estés bien. Buenas noches. Realmente buenas noches. You are currently the only person